Sean bienvenidos a la Hora Internacionalista. En esta ocasión entrevistaremos a un grupo de estudiantes del primer año. Hablaremos del sistema internacional. Para empezar, ¿qué es el sistema internacional? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El sistema internacional, según varios autores concuerdan que en un término simple, el sistema internacional es como un escenario donde los diferentes países interactúan entre sí. Este sistema es el principal enfoque del estudio de las relaciones internacionales. Importante mencionar que en el sistema internacional se divide en dos: sistema internacional realista y sistema internacional globalista. ¿Y cuál es la importancia? Buenas noches, Ángel. Yo considero que el sistema internacional tiene una gran importancia debido a que por medio de este pueden surgir las interacciones entre actores internacionales. Como bien sabemos, estas interacciones no solo se dan entre estados, sino también entre otro tipo de actores. Entonces, este tiene una gran importancia dentro de nuestra disciplina, ya que en relaciones internacionales se tiene que velar por el buen funcionamiento del sistema internacional, ya que en ausencia de un sistema internacional nos veríamos envueltos en una anarquía internacional, con lo cual afectaría principalmente a los actores con mayor inconsistencia. Pero, ¿cómo y cuándo es que surgen? En términos generales, la tradición sitúa el comienzo de las relaciones internacionales en los tratados de Westfalia de 1648, momento en el que surge el Estado moderno. Anteriormente, la organización política de la Europa medieval reposaba bajo un vago orden religioso jerárquico. ¿Cuáles son las características del sistema internacional? Sí, Ángel, dentro de las características se pueden mencionar a los múltiples actores, los procesos de interacción, el nivel de organización y los polos de poder. Y en el sistema internacional, ¿qué son los procesos de interacción? Es importante definir que un sistema pueda conceptualizarse como un conjunto de elementos de interacción formando una totalidad y una organización determinada. En los sistemas internacionales se considera que la interacción entre sujetos forma un sistema con determinadas características. ¿Y quiénes o por medio de qué es que se dan estas interacciones? Sí, estas se dan cuando dos o más estados tienen bastante interacción o contacto entre ellos y provocan el suficiente impacto en las decisiones de los demás, permitiendo que estos sean una parte importante en todo. Cada uno de los actores interactúan con sus propias fortalezas y debilidades, lo que algunas veces puede provocar conflictos. Comprender a estos actores y sus papeles en el sistema internacional es algo fundamental para poder entender cómo funciona el mundo hoy en día. ¿Y podrían decirme qué es un actor internacional? Claro, Ángel, déjame comentarte que un actor internacional es cualquier entidad que capaz de influir en la política mundial. Por excelencia se trata de estados. Sin embargo, con esto de la globalización económica, política, tecnológica y cultural, han surgido otros actores influyentes y que gozan de cierta autonomía. ¿Podrían darme ejemplo de estos actores? Existen 4 grupos de actores. Están los estados, organismos internacionales, organizaciones internacionales e individuos. Como algunos ejemplos de estado puedo mencionar a Estados Unidos, China y Francia. Algunos ejemplos de organismos internacionales son la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Un ejemplo de organización internacional es la ONG, que por sus siglas significa Organización No Gubernamental, que no está conformada por los estados, sino por organizaciones humanitarias sin fines de lucro. Y por último, algunos individuos como actores internacionales son Nelson Mandela, Malala Yousafzai y por último Elon Musk. ¿Y existe algún nivel de organización? Sí, fíjate que en la tercera década del siglo XXI el sistema internacional atraviesa una nueva reorganización, en la que el poder se encuentra por primera vez en la historia distribuido de manera global de forma multipolar en el siglo XX. Se describió la existencia de un sistema internacional dividido en dos subsistemas: el capitalista, liderado por Estados Unidos, como es la OTAN, y el socialista, teniendo como cabeza el bloque de la Organización del Tratado de Varsovia, que es la OTV. La organización soviética, los subsistemas también pueden corresponder las interacciones en un área específica o muy particular: regiones, internacional económico, monetario, financiero. Estos son algunos ejemplos.
¿Y podrían definirme el poder? Muy buenas noches. En el campo de las relaciones internacionales, el poder es la capacidad que tiene una entidad política de imponer su voluntad a los demás. En pocas palabras, el poder político no es un valor absoluto, sino más bien una relación entre hombres. El poder se manifiesta en muy distintas formas y se ejerce a través de diferentes medios y recursos. Incluye la coerción y el acuerdo. En otras palabras, se manifiesta en la función de influencia y dominación. Este opera en distintos ámbitos: político, económico, social, estratégico y cultural. Ok, regresando, ¿todos los actores están en el mismo nivel? No, los actores internacionales no están en un mismo nivel, sino que se pueden clasificar según diferentes criterios, como su naturaleza, su importancia o su cohesión interna. O sea que eso significa que hay una división de poder. Sí, ya que los respectivos campos profesionales y académicos establecen jerarquías y divisiones de trabajo. Este campo es producto de las prácticas de las disputas de poder de los actores que lo componen. ¿Y qué tipos de polos hay? Buenas noches. Las relaciones internacionales del siglo XX reconocen polos y dependiendo de cuántos polos se den, así será el tipo de sistema que se va a crear. Se dan a conocer 3 tipos de sistema, como son el unipolar, el bipolar, el multipolar. El sistema unipolar se refiere a un solo poder hegemónico, como lo es Estados Unidos en la actualidad. Luego se da un sistema bipolar. En este sistema, 2 potencias dominan a sus rivales, viendo obligados actores secundarios a unirse uno a otro. El sistema multipolar implica más de 3 potencias, las cuales sus fuerzas no son desiguales. ¿Podrías definirme qué son las potencias? Las potencias mundiales se rigen en aquel conjunto de estados de más alto grado de desarrollo relativo que integran el área del capitalismo central y desarrollado, por haber logrado desarrollar sus capacidades materiales como la fuerza económica y comercial, poderío militar, población y extensión territorial, suficientes e inmateriales, que son elevados niveles de desarrollo humano, sistemas educativos y sanitarios eficientes, capacidad de invertir en investigación y desarrollo, cohesión interna. Ok, en conclusión podemos decir que un sistema puede ser conceptualizado como un conjunto de elementos en interacción, formando una totalidad y manifestando una cierta organización. Muchas gracias por sintonizarnos, hasta la próxima. Mil besitos, mil besos, mil besos, mil besos. Vuelvan pronto, 1000 besitos. Fue un placer. ¡Qué lindos! ¿Ya se fueron?